Así leíamos en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra del Señor es útil, es como espada de dos filos que penetra hasta las divisiones, dicen algunas versiones. Otra dice que penetra hasta el alma. Y mi pregunta es: ¿por qué primero penetra el alma? Es porque si en el alma no hay una total conversión, no puede haber un total cambio en todo lo que es el ser tripartito del hombre. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Señor nos creó y nos hizo como seres tripartitos, donde hay un espíritu, un alma y un cuerpo. Somos seres espirituales que tenemos un alma que es el centro de decisiones, emociones, sentimientos, razonamientos, donde están toda la memoria y recuerdo de lo que hacemos, y que nos movemos a través de un cuerpo, el cual es vehículo de lo que somos. Nuestra alma es afectada aún ancestralmente. Cuando estamos en el tiempo embrionacional, o cuando nuestros padres están en gestación, lo único que nos une a nuestra madre es un cordón umbilical por el cual está pasando información desde el primer día que somos gestados hasta el último día en que nacemos. El cordón umbilical está compuesto por 3 componentes. Uno es una vena y 2 arterias, una entrada y 2 salidas. Los científicos nos explican cómo, si por el cordón umbilical pasa todo lo que el niño necesita para crecer, solamente está compuesto por 3 componentes. Y yo, cuando lo estudié, le pregunté al Señor: ¿por qué solamente 3 componentes tiene el cordón umbilical? 2 de salida y 1 de entrada. 2 salidas y 1 entrada. ¿Por qué sale más de lo que entra? ¿Por qué va más a la madre de lo que llega al niño? Y cuando me pregunté todo esto, hermano, Dios me permitió ver que el 3 es el número de la plenitud, es el número de la creación. Lo vemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 son uno y trabajan como uno. Y el Señor dice en Lucas: Padre, que tu pueblo, que tu iglesia sean uno, así como nosotros somos uno. La oración del Señor es que somos uno. Y aunque hemos usado este versículo para referirnos a la unidad ministerial y a la unidad de la iglesia, que está bien empleado, yo he querido usarlo desde otro ángulo, donde nosotros tenemos que ser uno con nosotros mismos. El ser tripartito, cuando está fragmentado, cuando está porcionado, no trabaja a plenitud. Y el peligro de no estar a plenitud es no llegar a tener la plenitud de la estatura del varón perfecto, porque dice la Biblia que hay un estado de plenitud, pero el estado de plenitud es la estatura del varón perfecto. La Biblia habla sobre el tabernáculo. El tabernáculo está dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es donde llega el cuerpo. Usted llega a la iglesia por el cuerpo, por una sanidad física, por un milagro en su cuerpo, quizás porque alguien le trajo, quizás porque oyó. Eso le toca al cuerpo. Pero cuando llega al atrio, hermano, el trato que tiene Dios con usted es sobre el alma. El atrio le corresponde al alma. Vemos que en el atrio está la mesa de la proposición, donde hay 6 panes, 6 es número de hombres, lo que significa que el Señor te va a tener ahí en el lugar santo, tratando con tu alma. Y una vez que tu alma sea tratada, vas a poder acceder al lugar donde casi nadie tiene acceso, que es el lugar santísimo, que es donde llega el Espíritu, porque allí es donde mora la presencia de Dios. Entonces, para llegar a estar frente al Señor, para llegar a estar en el lugar secreto, y digo esto por qué razón, hermano, porque usted dirá: me está contradiciendo, porque la Biblia dice que el velo se rasgó, porque la Biblia dice que tenemos libre acceso. Sí tenemos libre acceso, sí podemos llegar, pero hay una condición que Dios nos pide para llegar frente a Dios. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sí podemos verle, pero hay un requerimiento que Dios nos pide, y ese requerimiento es la santidad. Pero leíamos en 1 Tesalonicenses 5:23, y le pido a los que están en la parte de atrás, si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Hermano, estoy hablando un poco rápido, pero siempre que predico me pongo nerviosa. En serio, mi esposo, antes de predicar, él tiene que abrazarme y orar por mí, porque me entran temblores. Por eso empiezo hablando rápido y después le bajo la revolución. Así que usted no se asuste. 1 Tesalonicenses 5:23 nos permite ver de que hay un estado de santidad total, que hay una santidad en el cuerpo, que hay una santidad en el espíritu y que hay una santidad en el alma. Aunque muchos tienen un espíritu que buscan de Dios, que ayunan, que oran, que claman al Señor, muchos tienen un alma atada y muchos tienen un espíritu pecaminoso. Y lo vemos en hombres de la Biblia tales como David, que tenía un corazón agradable a Dios, que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que tenía el espíritu de Dios, porque cuando tocaba el arpa dice que podía calmar los demonios que atormentaban a Saúl. Entonces nadie puede negar de que David era un hombre que estaba lleno de Dios.
La pregunta es cómo un hombre que está lleno de Dios, cómo un hombre que es ungido de Dios, cómo un hombre que es llamado por Dios puede caer en un pecado y terminar en un asesinato. Si no estaba lleno de Dios. Pero la llenura que tenía David la tenía en su cabeza, la tenía en su cuerpo, porque estaba hecho como un guerrero para pelear contra el enemigo. La tenía en su espíritu, pero su alma aún no era tratada. Porque lo primero que David expresa cuando cae en pecado es: no soy yo, son mis generaciones, porque en pecado me concibió mi madre. O sea, David reconocía que había algo que a él no le pertenecía, pero que había algo que le estaba alcanzando. Y hay cosas que nos alcanzan. La Biblia nos permite ver que la misericordia del Señor nos va a alcanzar. Las bendiciones del Señor nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Pero también en el libro de Éxodo el enemigo nos permite ver que hay 3 pasos. Te voy a perseguir, te voy a tratar y te voy a repartir los despojos. Entonces hay un plan del enemigo que es perseguirte, atraparte y desecharte. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si dice os santifique por completo, significa que podemos ser santos, pero no ser completamente santos. Note, porque quiero que usted lo entienda conmigo. Podemos ser santos, pero puede que no seamos completamente santos. Porque lo que me está dando a entender es que cuando Pablo le hablaba a los de Tesalónica, le estaba diciendo: pueden que anden en santidad, pero no andan en santidad por completo. Hermano, cuando Pablo lleva a Corintios, se topa gente que hablaba en lengua, llenos del Espíritu Santo, tenían el don, todo el tiempo hablaban en lengua. Y cuando Pablo llega y dice: no hablen más, yo puedo hablar más lengua que ustedes. Pero la condición que tenían los de Corintios no era favorable. Y Pablo empieza, usted lo puede leer en las 2 cartas a los Corintios, llega a ponerle orden. Mi pregunta: ¿estaban llenos de Dios, sí o no? ¿Tenían dones, sí o no? ¿Abundaban en ministerio, sí o no? Pero no tenían la santidad completa. Le faltaba algo. Había algo que le faltaba. Y a esto yo le he llamado, y quiero hablarle en esta noche sobre la plenitud de ser tripartito. Porque hoy voy a terminar con esto para mañana empezar otra serie de 3 días más. Y el domingo cerrar con una mañana de ministración para que todos nos vayamos borrachos de este lugar, llenos del Espíritu Santo. Pero siento que Dios quiere lograr un estado en nosotros antes. Y el estado que quiere lograr Dios en nosotros es la santidad. Ay, me lo quitaron. Es la santidad por completo. Es la santidad en todo el ser tripartito, la santidad en cada uno de nosotros. Y note que luego dice: en todo vuestro ser. Somos un ser pleno cuando nuestro espíritu, alma y cuerpo están trabajando como uno solo. El alma afectada, lo he estado diciendo estas noches, no permite que el espíritu fluya correctamente. El alma afectada no permite que lo que Dios le habla al espíritu salga por el cuerpo correctamente. El alma afectada no recibe la palabra del Señor, sino que desecha la palabra del Señor e impide que la palabra de Dios dé fruto en cada uno de ellos. Y aquí comienzo a predicar el de hoy. La palabra nos permite ver en el libro de Mateos, luego lo busca en la casa con calma, aparecen 14 generaciones antes de Jesús. En el libro de Mateo aparece un total de 14 generaciones antes de Jesús, divididas en 3 grupos. Mi pregunta es: ¿por qué 14 generaciones? Generalmente cuando usted busca en la Biblia y se habla de genealogía, van a aparecer 14 generaciones. 14 generaciones, la suma de 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Entonces estaríamos hablando de 3 generaciones y nosotros la cuarta. Usted la suma de 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres, y usted vendría siendo el número 15. Y 15 es número de misericordia, lo que vendría siendo una totalidad de 4 generaciones. Pero Éxodo capítulo 20 versículo 2 nos permite leer que la Biblia dice en el versículo 1 que el Padre, nuestro Dios, es celoso.
Y aunque es celoso, dice la Biblia en el versículo 2 de Éxodo 20, que visita la maldad de los padres desde la primera hasta la cuarta generación. Pero otras versiones dice que castiga la iniquidad de los padres de la primera a la cuarta generación. Entonces me pude dar cuenta de que hay una visitación desde la primera hasta la cuarta generación, de que hay una visitación de nuestros bisabuelos hacia nosotros, y que nuestra alma, una vez que estamos en el vientre de nuestra madre, a través del cordón umbilical, y permítame que yo lo vea así, está pasando toda la información, no solo genética, que va a nutrir nuestra sangre, sino que está pasando al mismo tiempo toda la información almática que tienen nuestras generaciones pasadas. Entonces, hermano, yo pude darme cuenta de algo. Por eso la Biblia dice en el libro de Ezequiel que muchos no cortaron el cordón umbilical. ¿Y por qué no cortaron el cordón umbilical? Porque muchos han seguido atados al pecado, atados al mundo y atados a la familia. Cuando Dios le habla a Abraham, lo primero que le dice a Abraham es: sal de tu tierra, sal de tus padres, sal de tu familia, sal de tu parentela. Pero lo que yo veo es que Abraham se lleva a Lot, que es su sobrino, y que Abraham no sale, sino que lo saca el padre. Usted conoce esto. Abraham salió de la tierra, pero no salió de la familia. Literalmente no estaba diciendo que abandonara a su familia, sino lo que Dios les quería decir es que tenía que abandonar la forma en la que fue criado, que tenía que cortar lo que le perseguía, y que para que el Señor le llevara a la tierra prometida, y esto me llamó la atención: yo te voy a llevar a un lugar que yo te mostraré. No le definió el lugar. Note esto, no le define el lugar, lo desafía. Pero si lo cortas, yo te llevaré a un lugar y te haré nación grande. Y vienen las promesas. Me di cuenta de que para llegar a obtener las promesas que Dios nos ha prometido y que nos va a cumplir, el Señor nos pide que cortemos con el pasado, que cortemos con el mundo y que cortemos con toda la información que nos traen varios ruedos. Por ejemplo, nos los trae nuestra familia, nos los trae el sistema, nos los trae, hermano, la cultura, nos los trae la nacionalidad. Hay fortalezas que vienen a nosotros culturales, porque nuestro país nos crea de cierta forma. Mi nación cubana vivió bajo el régimen español. No tengo nada contra usted, es historia. Pero mi nación cubana fue colonizada por los españoles, lo sueltan los españoles, lo cogen los americanos, lo sueltan los americanos y lo coge el comunismo. ¿Bajo qué régimen ha tenido que vivir un cubano? Acecho, persecución, esclavitud. Entonces hoy el cubano es esclavo a un sistema social y a una mentalidad de incapacidad, donde cree que no puede obtener lo que quiere porque el sistema no se lo permite. No domino mucho la de España, pero sé que usted vivió en esclavitud. Hace casi 70 años que se terminó la Segunda Guerra Mundial y todavía debemos de recordar lo que pasó. Y muchos de los españoles son fuertes y dicen: no, a mi casa no va. Sí, yo acepto a Cristo, pero no me visite. Yo voy un día a la iglesia, no me presionen. Es de pasito a pasito, es de poquito a poquito, porque el sistema en el que nació lo obligó a ser alguien que tenía que ser cuidadoso y alguien que no podía confiar en nada. Entonces muchos de nuestros comportamientos vienen influenciados por la cultura, por la sociedad, por el estado en el que vivimos y por nuestra familia. Si a esto le sumamos que nuestra genética es pecaminosa, porque Romanos 5:12 nos permite ver, y si me lo ponen en pantalla si no me equivoqué de cita, Romanos 5:12 dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también va a pasar de hombre a hombre. Entonces, hermano, la Biblia nos permite ver de que sí hay una información genética. Ay, gracias, Señor, no me equivoqué. Es que yo soy mala para los números, hermano. A veces hasta mi edad se me pasa. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hermano, un hombre le transportó el pecado a todo el mundo. ¿Hay transportación genética o no hay? Y dice: y por el pecado, la muerte. La Biblia nos permite ver que la causa del pecado es la muerte, o el resultado del pecado es la muerte. Así la muerte, mira, hermano, pasó a todos los hombres por cuanto pecaron.
Lo que me permite ver esto es que hubo una transportación generacional de generación en generación que nunca fue cortada. Ahora, el Nuevo Testamento me permite ver que Jesús vino a romper toda maldición, que Jesús vino a romper todos los decretos. Dice que allí llevó a la cruz el acta de los decretos contra nosotros, y uno de los decretos en contra nuestra es nuestro pecado que produce la muerte. Pero la Biblia me permite ver, y si lo quiere recibir, lo recibe, que hay hombres que no vieron muerte porque no anduvieron en pecado. Dice la Biblia que Enoc en el libro de Génesis fue amigo de Dios, y como fue amigo de Dios, Dios lo tomó, lo raptó, diga conmigo rapto. Y lo raptó porque era amigo de Dios, y como era amigo de Dios, Dios no quiso que viera muerte ni enfermedad. ¿Cierto o falso? Pero para ser amigo de Dios, para ver a Dios cara a cara, hay que tener un estado de plenitud entre cuerpo, alma y espíritu. Elías no vio muerte. Para no llegar al Nuevo Testamento, estoy en el Antiguo. Ahora viene Cristo y da su vida. Y todo lo que Cristo estaba hablando era mostrándole a la gente que no pertenecía a este mundo. Cuando Cristo predicaba, le decía a la gente: no conforméis a este mundo. ¿Por qué Jesús, si venía a someterse y a cumplir la ley, venía a decirle a la gente que no se conformara a este mundo? ¿Por qué vino a traer una identidad diferente? Jesús nunca se presentó como Dios. ¿Quién tú eres? El Hijo de Dios. Él traía una identidad de hijo. Él venía, hermano, Jesús hizo discípulos, pero nunca hizo hijos. Porque lo que estaba tratando de mostrarle a los apóstoles, a los discípulos y a la gente era: necesito que entiendan que ustedes no corresponden aquí, que ustedes fueron puestos aquí para demostrar lo que ya se les dio allá. ¿Y tú de dónde eres?, le preguntaban. Mi reino no es de este mundo. ¿Y quiénes son tus padres? Mi Padre está en los cielos. Y todo lo que le decían a Jesús era para que Él demostrara una identidad diferente. Hoy el cristiano se ha hecho parte de la identidad humana y no de la identidad celestial. Hoy el creyente, hermano, perdóneme, aquí no hay ninguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Allá afuera, el cristiano se conforma a este mundo. No voy a la iglesia porque trabajo, no diezmo porque no tengo, no ofrendo porque no me alcanza, no voy a la iglesia porque estoy enfermo, no ayuno porque tengo enfermedad en el estómago, y se volvió humano. La Biblia me permite ver de que cuando Jesús estaba en el templo, diga conmigo, en el templo, llegó una hija de Abraham, diga hija de Abraham, y esta mujer estaba jorobada. ¿Sabe quién es esta mujer? La iglesia. Dice que esta mujer entró al templo como de costumbre, jorobada. Y como evangelista prediqué este milagro después del paralítico de Bethesda, que se volvió mi mensaje universal. Este fue mi segundo mensaje. Y Dios un día me dijo: es que esta mujer no era una mujer. Esta mujer, como las mujeres en la Biblia, tipifica a la iglesia. Y esta mujer venía al templo, pero venía jorobada. Y los jorobados, hermanos, perdónenme, no pueden mirar al cielo. Lo único que mira es la tierra. Así que esta mujer jorobada representa a la iglesia que viene al templo como de costumbre, por religión, pero que no mira lo celestial, sino que aprendió a mirar lo terrenal y no puede enderezarse porque lo único que mira es lo humano. ¿Cómo podemos recibir un evangelio de gloria? ¿Cómo podemos recibir un evangelio sobrenatural si lo único que miramos es la tierra? Si en nuestra boca el idioma que hay es terrenal y no celestial, no pertenecemos a este mundo.
Y cuando Jesús la vio, hermano, era día de reposo. Generalmente no se podían hacer milagros, pero Jesús dijo: mi iglesia no puede seguir jorobada. Y le dice a la mujer: enderézate, levántate, anda. Y todo el mundo le miró porque nadie entendió qué estaba haciendo Jesús con esta mujer. Le estaba cambiando la identidad. Tú no eres terrenal, tú eres celestial. Enderézate y mira al cielo, porque de ahí vino tu milagro. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra iglesia hoy en día, hermano? Enderezarnos. Perdóneme porque me fui del hilo, no sé qué hago por acá. Abraham no iba a obtener la promesa de la tierra si no cortaba con el pasado. La iglesia no va a ser raptada si no corta lo terrenal. La iglesia no va a ser tomada si no cambia la mentalidad humana. Porque aunque esté esperando, no va a estar preparada. Porque estar esperando no significa que estamos listos. Mateo capítulo 25 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 esperaban, las 10 tenían lámpara, pero solo 5 tenían aceite. Las otras, aunque esperaban, aunque decían que estaban listas, algo les faltaba. La virgen habla del cuerpo, la lámpara habla del espíritu, el aceite va en el alma. Entonces yo lo que vi es que a estas mujeres le faltaba la parte almática. Por eso no buscaron de Dios, sino que le pidieron a las humanas. Le dijeron a las otras vírgenes: danos. Y las otras vírgenes espirituales le dijeron: si te damos, nos quitamos. Ve y busca tú. No es razonamiento, no es mentalidad humana. Llena tu alma del Padre, si no, no te vas a ir. Y cuando salieron, hermano, vino el esposo. ¿Estaban esperando, sí o no? ¿Y por qué no se fueron? Porque le faltaba la plenitud del ser. Cantares capítulo 5 versículo 2. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Ay, en mi iglesia no hay tanta luz, hermano. Parece que estoy sudando. Pero no se preocupe. Allá tampoco hay ventiladores como aquí. Cantares capítulo 5 versículo 2. Para mí Cantares es el libro. Para mí es la promesa para la iglesia. Cantares 5:2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso lo dice la iglesia. ¿Quién puede dormir y velar al mismo tiempo? Nadie. Jesús llevó a los discípulos y le dijo: velad, yo voy a ir a orar. Y cuando regresó, los cogió durmiendo. Si alguien puede dormir y velar, ¿por qué Jesús no los dejó durmiendo? ¿Qué hizo Jesús? Lo despertó y lo regañó. Despiértense, velen. Yo no los y dice que el sueño, no podían con el sueño. Ahora, miren el estado, esto es un engaño. Lo que yo puedo ver aquí es una iglesia que se engaña. Una iglesia, a ver cómo lo digo para que usted no se sienta ofendido, conformista. Voy al culto, alabo a Dios y estoy bien. Duermo y vigilo al mismo tiempo. O la gente que dice: voy a orar acostado. Y ora pestañazo, hermano. Sí, Señor. Sí, Padre. Mi alma te adora. Y cuando vuelve a despertar no sabe ni por qué parte de la oración iba. Ese es el engaño. Ahora, permítame para entrar en el alma. Es la voz de mi amado que llama. ¿Quién llamaba? Cristo. ¿Y a quién llamaba? A la que iba a ser la esposa. Y dice que cuando la llama, le dice: ábreme las 4 estaturas de la iglesia que no entro ahí hoy. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y describe lo que él es, y lo vemos en Apocalipsis. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, versículo 3. Me he desnudado de mi ropa. Mire lo que dice la iglesia. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar?
estaba tan conforme acostada que no quería abrirle al esposo. Y velaba. No estaba velando. Y lo esperaba. En el original hay una palabra llamada endú. Endú es el revestimiento, vestidura, cobertura. Esta iglesia lo que hizo fue quitarse la cobertura. Hay gente que viene a la iglesia y no quiere cobertura. Hay gente que viene a la iglesia y no quiere paternidad. Hay gente que viene a la iglesia y no quiere someterse a un liderazgo. Ese es el endúo. Cuando alguien se quita la vestidura, cuando alguien dice yo no necesito que nadie me mande. La Biblia dice que mi pastor es Jehová. La Biblia dice que yo no me someto. Así estaba esta iglesia. Se había quitado la cobertura, se había quitado el manto, se había quitado la vestidura y creía que estaba velando, pero no quería vestirse. Y lo que me permite ver a Aarón como sacerdote, que cuando va a entrar al templo el Señor le dice: ¡ey, no entre! Ve y cámbiate, ve y lávate, porque no puedes entrar en mi presencia. Algo tenía las vestiduras de Aarón que no le permitía entrar al lugar santísimo. Hay gente que viene al atrio, hay gente que viene al lugar santo, pero hay gente que no puede entrar a la misma presencia de Dios porque algo anda en sus vestiduras mal. Porque algo anda mal en él. Es que a mi Dios nunca me ha hablado. Es que a mi Dios nunca me toca. Es que a mi Dios nunca me oye. ¿Y cómo andarás que no puedes ver a Dios? Porque el velo se rasgó. Porque Él está ahí. Pero ¿qué nos pasó, iglesia? El estado del alma. ¿No será que no hemos vencido al alma que representa el lugar santo y por eso no hemos podido entrar al lugar santísimo?